Por si acaso hay una pregunta de examen parcial ahí, nos está preguntando que el ángulo de trace o flexura duodeno-yeyunal se encuentra fijado al pilar izquierdo del músculo diafragma te está preguntando. Entonces tienes que buscar el músculo suspensorio del duodeno. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta, si es que les pregunten eso. Bien, entonces vamos a hacer énfasis en la porción móvil. ¿Cuánto dijimos que mide la porción móvil? 6.5 metros. Recuerden que todo el intestino delgado mide aproximadamente en longitud 7 metros, es bastante largo. En cuanto a su calibre, dijimos que en la porción inicial, es decir, en la porción fija, es de 4 centímetros aproximadamente. A nivel de la flexura duodeno-yeyunal es 3 centímetros. Y en la porción final, es decir, a nivel del ilio, es 2 centímetros el calibre. Entonces va de 4, 3 y 2 centímetros en cuanto a su calibre. Recuerden también que el yeyuno e ilio son móviles, por lo tanto tienen un medio de fijación conocido como mesenterio. Acuérdense que el yeyuno e ilio tienen mesenterio. Y también recuerden la definición de mesenterio. El mesenterio es un meso. ¿Qué es un meso? Es un repliegue de peritoneo. ¿Qué está haciendo? Fija yeyuno e ilio a la pared posterior del abdomen, ¿no? En cambio, lo que es el duodeno es fijo, por lo tanto no tiene meso. Sí tiene fases de coalescencia. Eso tienen que acordarse muy bien, ¿ya? Ahí dejen de hablar, por favor, que se escucha todo lo que hablan, ¿no? Todo lo que hablan se escucha aquí. Entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto a generalidades? Ahora, topográficamente, ¿dónde vamos a ubicarlo a estas lo que son el yeyuno e ilio? Si nos vamos a esta imagen, si bien esto nos está graficando desde el punto de vista americano, anglosajón, vamos a utilizar lo que es la escuela clásica, la europea, y recuerden que el yeyuno e ilio principalmente ocupan el mesogastrio, pero también se aproximan a los flancos y también a lo que es el hipogastrio, pero principalmente se encuentran a nivel del mesogastrio. Bien, como tiene una longitud aproximadamente de 6.5 metros, pues no entra esa pequeña cavidad que es el abdomen, por lo tanto este yeyuno e ilio dice que se va a plegar una sobre otra, formando grandes sinuosidades conocidos con el nombre de asas intestinales. Si contamos estas asas intestinales, dice que son aproximadamente de 15 a 16 asas intestinales. Y estas asas intestinales nos dicen que en el cuadrante superior izquierdo, es decir, al lado izquierdo del abdomen, están en dirección horizontal. Entonces, si ven un asa que está en dirección horizontal, corresponde, nos dice al yeyuno. Pero aquellas asas que se encuentran en el cuadrante inferior derecho, dice que están yuxtapuestas, es decir, están uno al lado del otro. ¿Qué quiere decir eso? Que son verticales. Entonces, las asas del ilio están en dirección vertical. Lamentablemente no hay un límite anatómico exacto para separar yeyuno e ilio, ¿ya? Así que no podemos mencionar un límite, hasta aquí es yeyuno, no hay eso. Por eso se estudia de manera conjunta yeyuno e ilio. Bien, ¿qué más podemos mencionar en cuanto a generalidades del yeyuno e ilio? En cuanto a estas sinuosidades conocidas como asas intestinales, nos dicen que se estudian dos caras y dos bordes. Las caras son superior e inferior, convexas, relacionándose con las asas vecinas, y también tienen un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior libre se relaciona con la pared. El borde posterior adherente, se adhiere el mesenterio. Entonces, por el borde adherente son donde llega la nutrición. Ahí están llegando las arterias, por ahí están saliendo las venas, por ahí están saliendo los vasos linfáticos, por ahí están entrando los nervios. ¿Bien? Entonces no se olviden que cada asa intestinal tiene dos caras y dos bordes. Importante saber aquello, porque en cirugía seguramente les van a decir, normalmente cuando hay una hernia abdominal, la porción que no suele protruirse, herniarse, es el borde adherente porque está fijado. Pero sí se puede herniar el borde libre. Bien, entonces cuidado que le estén tomando ahí. ¿Cuántos bordes tiene un asa? Dos, libre y uno adherente. Bien, ¿qué más podemos mencionar ahora? Sus relaciones anatómicas de estas asas intestinales en manera conjunta. Si lo vemos ya de manera conjunta, es por así un montón de asas intestinales, muy difícil de reconocer yeyuno e ilio, ¿no? Pero sabes que en el cuadrante superior izquierdo está
el yeyuno. En el cuadrante inferior derecho, el ilio. Ahora, esta masa intestinal dice que superiormente se va a relacionar pues con esto, ¿cómo se llama? Mesocolon transverso, y con el colon transverso. Lateralmente se va a relacionar con el colon ascendente, el ciego y el apéndice, y después con la pared abdominal. Inferiormente se va a relacionar, dice, con el colon sigmoideo y con los órganos pélvicos. Lo que es al lado lateral izquierdo se va a relacionar directamente con la pared abdominal. Ahora, posteriormente, ¿con quién se está relacionando? Facilito está con los órganos retroperitoneales y con los grandes vasos. Recuerden que están por ahí encontrándose la vena cava inferior y la aorta. Y por último, la cara anterior de estas asas intestinales se encuentran cubiertos por este gran pliegue peritoneal conocido con el nombre de omento mayor o epiplomo mayor o ligamento gastrocólico, y después con la pared abdominal. Ahí están las relaciones anatómicas de estas asas intestinales. Sin embargo, la anatomía no es difícil de lo que es el yeyuno ilio. Lo que complica es el duodeno, ¿no? Por las relaciones anatómicas que presenta este duodeno. Ahora, si vemos la parte estructural de este yeyuno ilio, en cuanto a lo que es la primera capa, que es la serosa, no hay diferencias entre ninguna de ellas. En la capa muscular tampoco hay diferencias. Recuerden que la capa muscular se dispone en dos planos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los planos? Circular interna y longitudinal externa. La submucosa, que tiene vasos, tiene nervios y también tiene, ¿qué cosa? Placas de Peyer. ¿Conocen las placas de Peyer? ¿No? Bien, después el último, la mucosa. En la mucosa sí hay diferencias entre el ilium y el yeyuno, observen ustedes. Fácilmente te podrías dar cuenta que la superficie del ilium es liso. Y después del yeyuno sí es bastante irregular porque presenta gran cantidad de válvulas conviventes, pliegues circulares. Ahí están viendo, porque si vemos una diferencia ahora entre el duodeno más el duodeno, yeyuno, ilio, ¿quién tiene más pliegues? ¿Duodeno, yeyuno o ilio? El yeyuno. Porque recuerden que en la mitad inferior del duodeno recién comienzan a aparecer los pliegues, pero donde en mayor cantidad hay es en el yeyuno. Porque entonces, ¿qué quiere decir aquello? Que el yeyuno tiene mayor capacidad de absorción que los tres. En el yeyuno se absorbe prácticamente todo. Después, ¿qué más? Nada más. Entonces, no se olviden, en cuanto a la estructura, es casi similar, es casi idéntica entre yeyuno y ilio. La única diferencia está a nivel de la mucosa. A nivel de la mucosa. Recuerden que ambas están irrigadas por la mesentérica. Ambas están irrigadas por la mesentérica superior. Observen ustedes, ¿esto qué es? El mesenterio. Recuerden que si aquel órgano que se encuentra cubierto por mesenterio, la primera capa va a ser la serosa. Y si no llega a alcanzar el mesenterio, va a ser adventicio. ¿Ve? Después viene ¿cuál capa? ¿Cuál capa viene? A ver, ¿qué capa viene? Después viene la muscular. Observen ustedes que está dispuesto en dos capas, ¿no? Y miren que entre esas dos capas, circular y longitudinal, existen nervios, es decir, existen neuronas. Ese conjunto de neuronas conocidos como neuronas entéricas de Open-Chaus, que así lo llaman. Estas neuronas entéricas se unen unas con otras haciendo sinapsis y formando una red nerviosa conocida con el nombre de plexo mientérico de Auerbach. Es importante. Entonces no se olviden, en la capa muscular existe un plexo nervioso, sí. ¿Cómo se llama? Plexo mientérico de Auerbach. Sin embargo, en la mucosa también existe otra, pero no va a ser muscular, sino va a ser plexo submucoso de Meissner. Ambas capas contienen neuronas, unas con otras se unen y forman plexos nerviosos. Estos plexos nerviosos seguramente están haciendo sinapsis con los nervios que están viniendo por los vasos, es decir, el plexo mesentérico superior que viene del plexo solar. Bien, seguramente uno es simpático y el otro es parasimpático. Bien, listo, ¿qué más? Nada más. A ver, ¿qué más tenemos? Entonces ahí está la parte teórica, ¿no? Para ustedes. Unas diferencias que habíamos pasado rápido en la anterior clase. Este cuadrito nos ayuda bastante, tal vez, a diferenciar entre yeyuno y ilio, pero anatómicamente sigue siendo imposible de diferenciarlo, separarlo, yeyuno y ilio. Se han dado cuenta que el yeyuno prácticamente está irrigado del doble que el ilio, por eso el color, ¿no? Por eso también las paredes, que son gruesas del yeyuno y delgaditas a nivel del ilio, ¿no? Por eso también el color, que es un rosa pálido del ilio. Ahora,
Los vasos rectos, que son las últimas divisiones de la arteria mesentérica superior en cuanto a las ramas yeyuno-iliares, nos dicen que esos vasos son largos y además son gruesos del yeyuno. Y cortitas y delgadas en el ilio. Son delgadas, cortas, pero incluso son más numerosas. A pesar de ser más numerosas, sigue siendo el que menor sangre recibe el ilio. Ahora, otras diferencias es acá, miren, las placas de Peyer. ¿Quién tiene mayor cantidad de placas de Peyer? El ilio. ¿Qué quiere decir aquello? Que el yeyuno principalmente está diseñado para la absorción, no para la defensa, pero sí el ilio se dedica a la defensa. Entonces, en cuanto a las funciones, de manera muy general, podemos decir que el yeyuno, su función es la absorción y el ilio la defensa, la inmunitaria. ¿Entendieron? En cambio, el duodeno también absorbe. El ilio casi no absorbe casi nada. Si bien absorbe, tiene esa capacidad de absorción, pero nos dice que es principalmente en sus porciones iniciales del ilio y en la porción terminal no se absorbe nada. No se absorbe nada. Bien, ¿qué más podemos mencionar? Ahí está la parte histológica, ¿no? Prácticamente todo el tubo digestivo, su epitelio es cilíndrico, simple, prácticamente para todos, ¿no? ¿Qué más? Y ahí esta es la parte histológica. Yo lo he colocado así, tal como está en el libro de Gardner, para que tal vez ustedes puedan tener las presentaciones y puedan repasar, ya no utilizar el libro, ¿no? Esto seguramente lo están viendo ustedes, o no, o ya han pasado. Están, si no me equivoco, en aparato digestivo, ¿no? Y también acuérdense la isigación. La isigación es fácil, tiene yeyuno y ilio. Hay una sola arteria que va a dar isigación a esta yeyuno y ilio. ¿Quién es? No hay más, ¿no? La mesentérica superior. Acuérdense que es una de las ramas más voluminosas de lo que es la aorta abdominal. Es una arteria impar visceral, sale de la cara anterior de la aorta abdominal a nivel de L1. Ahí sale lo que es la mesentérica superior. Algunos autores lo llaman arteria mesentérica mayor. Vale, igual si dices mayor, también sirve. Acuérdense las ramas que emite esta arteria mesentérica superior. La primera rama, la pancreática inferior. La segunda rama, la pancreatoduodenal inferior, que ya lo vamos a ver en esto, ya lo hemos visto en duodeno, pero vamos a repasar en páncreas. Y después las cólicas al lado derecho, la cólica media, la cólica derecha, la iliocólica hacia el lado izquierdo, las ramas yeyuno-iliares, que son el número de 12 a 15. Es decir, si hay 12 asas, pues tiene que ver 12 ramas, ¿no? Uno para cada asa tiene que ver. Ramas yeyuno-iliares se llaman. Y observen que las arterias yeyunales son voluminosas, son gruesas del yeyuno. Y del ilio, pues son chiquititas y muy delgaditas. Por eso es que no le llega mucha sangre al ilio. Y observen ustedes que estas ramas yeyuno-iliares, cada una de ellas se están dividiendo en una rama ascendente, descendente, ascendente. Todas se unen con otras y forman una especie de red, conocidos como arcos arteriales de primer orden. Desde esos arcos de primer orden vuelven a salir arcadas arteriales. Esas arcadas arteriales se vuelven a dividir en ramas ascendentes y descendentes, así sucesivamente. Pero nos dice que a nivel del yeyuno solamente hay un arco arterial. A medida que va descendiendo aparecen 2 arcos, luego 3 arcos, 4 hasta 5 arcos aparecen en la porción terminal del ilio. Es una de las diferencias. Arcos arteriales, ¿cuántos en el yeyuno? 1. ¿Cuántos en el ilio? De 4 a 5 arcos arteriales. Desde la última serie de arcos arteriales, conocidos como vasos paralelos, puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿A qué se denominan vasos paralelos? Al último arco arterial. Desde los vasos paralelos salen lo que son los vasos rectos. Vasos rectos. Estos vasos rectos se diferencian yeyuno y ilio, sí. Los vasos rectos del yeyuno son voluminosas, son largas. Del ilio, pequeñas, delgadas, pero muy numerosas. Y recuerden que estos vasos rectos están yendo hacia el yeyuno por el borde adherente. Llegando al borde adherente, estas ramas se dividen en una rama anterior y posterior, luego perforan hasta llegar a la mucosa del yeyuno y ahí termina lo que son las ramas yeyuno-iliares. Recuerden que estas ramas yeyuno-iliares se encuentran dentro de las 2 hojas, entre las 2 hojas del mesenterio. Se encuentran ocupados por ahí. ¿Qué pasa si un sujeto es grueso, es gordito? No se ven estas arterias. Se encuentran ocupados por grasa. Una de las funciones de lo que es, una de las características que tiene este mesenterio es acumular grasa. Se acumula grasa, principalmente a nivel del ilio. Así que si es gordito es muy difícil de diseccionar estos arcos arteriales. Hay que quitar toda la grasa con mucho
con mucha delicadeza y recién encuentras esto, porque fácilmente así no lo vas a ver a simple vista, vas a ver como una capa adiposa solamente esto. Muy bien, entonces ahí está la mesentérica superior y sigando yeyuno e ilion en la mitad derecha de lo que es el colon. Bien, ahí está. Después, en cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso pues es satélite de la arteria, es decir, la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior entonces está drenando yeyuno e ilion y también tienen los mismos nombres, es decir, ahí están los vasos rectos, luego se forman las arcadas venosas y luego todos convergen en lo que es la vena mesentérica superior. ¿Dónde nace la vena mesentérica superior? Nace como continuación de la vena iliocólica, recogiendo a las venas cólicas del lado derecho, del lado izquierdo, venas yeyuno iliares, y después, recuerden que esta vena mesentérica superior a nivel de la cara posterior de lo que es el cuello del páncreas recibe a la vena espleno-mesentérica para formar la vena portohepática y después se va hacia el hígado. Entonces, yeyuno e ilion absorbe gran cantidad de nutrientes, entre otras sustancias, va por las venas y mediante estas venas por la vena mesentérica superior hacia la vena porta y se entra al hígado. Entonces, la puerta de entrada de todas aquellas sustancias que se absorben, yeyuno, ilion y además duodeno, van primero al hígado. Ahí se metabolizan, van al hígado, vena porta hepática. Por si acaso solamente hay dos venas portas en el cuerpo humano, una a nivel de la glándula hipófisis, la vena porta hipofisaria y la vena porta hepática, no hay más. ¿Por qué se llaman venas porta? ¿Cuál sería la diferencia entre una vena sistémica y una vena porta? ¿Por qué lo llaman venas porta y no simplemente como una vena sistémica común y corriente? A ver, analicen por ahí, algún iluminado por ahí. Ya, pues por ahí está bien, tienes idea. Nos dice que una vena porta, ¿qué es lo que hace? Lleva nutrientes hacia un órgano, ¿cierto? ¿O no? En cambio, la sistémica, ¿qué hace? ¿Quién lleva nutrientes a su órgano? Una arteria. En este caso, ¿dónde está llevando los nutrientes? Hacia un órgano, al hígado. Entonces, las venas porta transportan nutrientes hacia un órgano. Hacia un órgano. Por eso son las venas porta, no se olviden. Bien. Drenaje linfático, ¿dónde va la linfa? Uno de los mayores productores de linfa es sin duda el yeyuno ilion, pero el que le gana es el hígado. El hígado es el que le gana totalmente, pero no puede quedarse atrás de lo que es el yeyuno ilion. Entonces, el drenaje linfático, miren ustedes, va en este orden. Si observan ustedes el orden, primero, ¿quién está? Los vasos quilíferos. Ojo con esta pregunta de examen que puede ser acá. Los primeros en captar la linfa del yeyuno e ilion son los vasos quilíferos. ¿Dónde se encuentran los vasos quilíferos? En la pared intestinal. Ahí se encuentran los vasos que están perforando desde la mucosa, perfora lo que es la capa muscular serosa, y esos vasos quilíferos están llevando la linfa ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde están llevando? A los yuxta. ¿Qué quiere decir yuxta? Yuxta. ¿Cuál es la diferencia entre supra, infra, yuxta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes en este momento qué están? ¿Están superiores e inferiores unos a los otros o yuxtapuestos? Yuxtapuestos. Yuxta significa que están al lado. Por eso nos está diciendo que los vasos quilíferos, todo lo que está a nivel de la pared, están llevando a los yuxta intestinales. ¿Entendieron? Bien. Ahí están los nódulos linfáticos yuxtaintestinales, están al lado del intestino, por eso son yuxtaintestinales. Y aquellos nódulos linfáticos que se encuentran en la porción terminal de lo que es el ilion, dice que van a desembocar en los nódulos linfáticos iliocólicos. Iliocólicos, por eso nos está diciendo ahí, iliocólicos, ¿no? Después, desde los yuxtaintestinales iliocólicos van a estos de acá, que se encuentran en pleno mesenterio. ¿Cómo se van a llamar? Mesentéricos. Después, desde los mesentéricos, ¿dónde van a ir? A los centrales, van a converger hacia el nivel de la arteria mesentérica, van a seguir el trayecto de la arteria mesentérica superior. Y después de esto van a converger en los celíacos, alrededor del plexo celíaco, a nivel
de lo que es el tronco celíaco. Ahí se encuentran muchos, ahí lleva la mayoría la linfa, y desde de lo que son los nódulos linfáticos celíacos hacia la cisterna del quilo. Y la cisterna del quilo es la porción inicial del conducto torácico. Entonces, el drenaje linfático de la mayoría de las estructuras intraabdominales viaja hacia el conducto torácico. Por ahí esa es su carretera principal. Muy bien, entonces repetimos lo que es la linfa, el drenaje linfático del yeyuno ilio. Primero, vasos quilíferos, después yuxtaintestinales, iliocólicos, después a los mesentéricos, después a los centrales, luego a los mesentéricos superiores, después a los celíacos, desde los celíacos a la cisterna del quilo, y por la cisterna del quilo hacia el conducto torácico, y desde el conducto torácico hacia el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Pero también hay un derecho, ¿cierto? Que es la gran vena linfática derecha. Bien. Y es así. Ahora, en cuanto a la inervación de lo que es el yeyuno ilio, es facilito, ¿verdad? El plexo mesentérico superior que viene del plexo solar. Listo. Hay un vestigio embrionario que se encuentra a nivel del ilio. ¿Cómo se llama? Divertículo iliar de Meckel. ¿Qué es el divertículo iliar de Meckel? Nos dice que es un vestigio embrionario del conducto ónfalo-mesentérico. Nos dice que se puede encontrar a una distancia muy variable de la unión iliocólica, pero nos dice que aproximadamente de 50 a 80 centímetros se puede encontrar un vestigio embrionario de longitud muy variable. Incluso tienen sus propios vasos que pueden sangrar e incluso se puede inflamar lo que es este apéndice, ¿no? Ahora, en algunos libros de cirugía van a ver ustedes el término de apendicitis izquierda. Cuando ustedes escuchen ese término, tienes que pensar que se ha inflamado el divertículo iliar de Meckel. ¿Por qué se llama apendicitis izquierda? Porque el dolor se localiza a nivel de la fosa ilíaca izquierda y no así a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, por eso lo llaman también algunos cirujanos como apendicitis izquierda a la inflamación del divertículo iliar de Meckel. ¿Ven? Ahí está, ya saben. En cirugía les andan tomando esto. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es fácil, es un vestigio embrionario del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Dónde se encuentra? En el ilio. ¿A qué distancia? A 80 centímetros de la unión iliocólica. Y listo, ya está, con eso ya salvaste, no te vas a hacer botar con eso. Bien, ahora sí, hemos repasado el yeyuno ilio. Ahora sí entendieron el yeyuno ilio, hemos ido lento, con calma, ¿no? Como si todo el día tuviéramos clases, ¿no? Listo, ahora sí pasamos al último, al intestino grueso. Ya con esto vamos a terminar el tubo digestivo. Visto que el aparato digestivo no es difícil, pasamos entonces al intestino grueso. ¿Qué es el intestino grueso? Nos dice que el intestino grueso es el último segmento del tubo digestivo. Es la última porción del tubo digestivo, el intestino grueso, si tienes que definir. ¿Dónde inicia el intestino grueso? En la unión iliocólica. Ahí inicia. Ahí es donde comienza el intestino grueso. ¿Dónde termina? En el conducto anal. Exactamente en el orificio externo del conducto anal. ¿Cómo se llama? O lo conocen simplemente como ano. El orificio externo del conducto anal. Ahí termina. Bien. ¿Cuánto mide este intestino grueso en longitud? Variable. Muy variable. Pero muchos autores utilizan el término de 1,5 metros. 1,5 metros, 1,50. ¿Cuántos de ustedes miden 1,50 en talla? ¿Quién mide 1,50? Nunca se van a olvidar de su talla. Si mides 1,50, pues el intestino grueso mide 1,50 también, pero no creas que su intestino va a medir 1,50 de esa persona que mide 1,50, ¿no? Mide menos. 1,50 es para aquellos que miden 1,70 y pesan 70 kilos. En aquellos son los que tienen esa longitud de 1,5 metros. Muy bien. Listo. Ahora, porciones. ¿Cuántas porciones? ¿Cuánto calibre? Vamos a ver que el intestino grueso tiene un calibre muy variable de acuerdo a la zona que vayamos a encontrar. Por eso es que vamos a mencionar primero por cuántas partes está formado el intestino grueso. La porción inicial o la primera porción del intestino grueso corresponde al ciervo.
El ciego es la primera porción del intestino grueso. Luego es continuado superiormente con el colon. Este colon se desprende entonces del ciego y asciende verticalmente un poco hacia posterior, aproximándose a la cara visceral del hígado. A este nivel se forma la porción ascendente o la primera porción del colon. A este nivel, aproximándose a la cara visceral del hígado, cambia de dirección bruscamente de derecha hacia izquierda, formando a este nivel la flexura cólica derecha, o como está próximo al hígado, se llama también ángulo hepático del colon. Después, este colon se dirige transversalmente hacia el lado izquierdo, aproximándose a nivel del vaso. A este nivel forma el colon transverso. La segunda porción del colon entonces se llama colon transverso. Y después, por segunda vez, se acoda formando un ángulo muy agudo para descender verticalmente. A este nivel ha formado la flexura cólica izquierda, o el ángulo esplénico del colon, porque está en relación con el vaso. Desciende verticalmente para formar el colon descendente, llegando a nivel de la fosa ilíaca izquierda, su última porción, el colon sigmoideo. ¿Dónde termina el colon? En el surco recto sigmoideo. Topográficamente, ¿dónde? En la tercera vértebra sacra. Ahí termina lo que es el colon. Después aparece la tercera porción del intestino grueso. ¿Cómo se llama? Recto. El recto después se continúa inferiormente con la porción terminal del intestino grueso, el conducto anal. Entonces, ¿cuántas partes tiene lo que es el intestino grueso? Ciego, 1, colon, 2, recto, 3 y conducto anal, 4. 4 porciones tiene entonces el intestino grueso. Cada una de ellas tiene dimensiones propias. Empezamos por el ciego. ¿Cuánto mide el ciego en vertical? 6 centímetros. ¿Cuánto mide transversalmente? De 6 a 8. ¿Cuánto mide el colon ascendente en longitud? De 8 a 15. ¿Cuánto mide el transversal? De 6 a 8. ¿Cuánto mide el colon transverso en longitud? De 40 a 80. Término medio, 50. Grosor o calibre, 5 centímetros. Colon descendente, ¿cuánto mide? 12 centímetros aproximadamente en longitud. Transversalmente, 3 centímetros. Colon sigmoideo, muy variable, de 40 a 80. En cuanto al grosor o calibre, varía. Va de 6 a 8, después el recto va de 10 a 12 y el conducto anal de 2 a 3. Ahí están las medidas que tiene cada una de las porciones de este intestino grueso. Ahora, topográficamente, ¿dónde vamos a encontrarlo? Todas las partes del intestino grueso. Ciego, ¿dónde se encuentra? Fosa ilíaca derecha. Colon ascendente, ¿dónde se encuentra? Flanco derecho. Flexura hepática, ¿dónde se encuentra? Hipocondrio derecho. Colon transverso, epigastrio, o puede ser en la porción superior también del mesogastrio. Flexura cólica izquierda, hipocondrio izquierdo. Colon descendente, flanco izquierdo. Colon sigmoideo, 2 zonas. Fosa ilíaca izquierda, hipogastrio. Recto y conducto anal, órganos pélvicos. Ya está, listo. Hemos proyectado. Ahora, vamos a ver que también algunas de estas zonas son peritonizadas, es decir, están sujetos por peritoneo. Por lo tanto, si es que están fijados por peritoneo, son móviles, y si no, son fijos. Y si es que no se mueven, tienen alguna fase de coalescencia. Ciego, intra o extra, intraperitoneal. Colon ascendente, extraperitoneal secundario, fijo. Fijo es por si acaso el colon ascendente. Flexura cólica derecha, fijo. Colon transverso, móvil, tiene su mesocolon, el mesocolon transverso. Flexura cólica izquierda, fijo. Colon descendente, fijo. Colon sigmoideo, móvil, tiene su mesocolon sigmoideo. Recto y conducto anal, nada que ver. O sea, si bien el tercio superior ha sido alcanzado, ¿no es cierto?, por el peritoneo, pero no tiene su meso, es fijo. Bien, ahí está. Muy bien, entonces ya sabe que algunas de las zonas del intestino grueso no están fijados por el peritoneo, sí, por alguna fase de coalescencia que vamos a encontrar a estudiar por porciones. Hasta aquí generalidades. ¿Facilita o no? El intestino grueso. A ver, veremos esta imagen. Aquí estamos viendo las líneas de fijación, las líneas de inserción de algunos medios de fijación de este intestino grueso. Principalmente ahí hemos disecado lo que es la fascia retrocólica derecha, la fascia de Tol2 que lo está fijando el colon ascendente a la pared abdominal posterior. Ahí está. Esto es la fascia retrocólica derecha o ascendente. Esto es la línea de inserción del mesocolon transverso. ¿Cuál es la línea de inserción del mesocolon transverso? La línea de inserción del mesocolon transverso inicia en la cara anterior del riñón derecho,
luego se dirige oblicuamente de inferior a superior y derecha a izquierda, pasando por la cara anterior de la segunda porción del duodeno, por la parte anterior de la cara anterior de la cabeza del páncreas, cuello del páncreas, borde inferior del cuerpo del páncreas, cola del páncreas, y llega a insertarse en la cara anterior del riñón izquierdo. Entonces va de riñón a riñón. Esa es la línea de inserción del mesocolon transverso. Ahora, los ángulos tienen sus propios medios de fijación, por si acaso lo vamos a encontrar seguramente cuando lleguemos a esa zona. Ahora, el colon descendente, fijo o móvil, fijo les dije. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es la fascia retrocónica izquierda de TOL 3. Ahí está. Y después, ¿esto qué es? La línea de inserción del mesocolon sigmoideo. La línea de inserción del mesocolon sigmoideo se divide en dos: oblicua y vertical. Oblicua, TOL se inserta, inicia en el borde medial del músculo psoas mayor, vasos ilíacos externos, y después llega hasta el promontorio. La porción vertical, tercera vértebra sacra, cuarta vértebra sacra, quinta vértebra sacra, caras anteriores, llega al promontorio y se fusionan los dos. Oblicua y vertical fijan lo que es el mesocolon sigmoideo. Listo, ya está. Entonces hemos observado lo que es las líneas de inserción, de fijación de todo el intestino grueso. ¿Fácil o difícil? No está difícil, ¿cierto? El intestino grueso, ¿o no? Características, ¿no? Algunas características que podemos encontrar en este intestino grueso, las cuales diferencian, nos dice, del intestino delgado. Uno está fácil por los diámetros que presenta el intestino grueso. Recuerden que este intestino grueso, como dice su nombre, es más grueso que el intestino delgado. Recuerden que sus diámetros son mayores, el calibre es mayor que el intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es 4, 3, 2. Este va de 8, 5, 3 y nuevamente 8. Es mayor entonces el calibre del intestino grueso que del intestino delgado. Segunda característica, dice que en la superficie de este intestino grueso vamos a observar un engrosamiento de sus paredes longitudinales, conocidos como cintas o tenias. ¿Qué son las cintas o tenias? Lo vamos a ver cuando lleguemos en su momento. Aquí estamos viendo solamente generalidades por si acaso, ¿no? ¿Cuántas cintas tienen? 3. Algunas solamente tienen 2, que lo vamos a ver seguramente en su momento. Repito, en la superficie del intestino grueso, ¿qué es lo que vamos a observar? También la presencia de tenias o cintas. Tercera característica, observen que la superficie externa de lo que es este intestino grueso no es recta como el yeyuno, hilo ni el duodeno. Presenta unas dilataciones o abollanaduras conocidas con el nombre de austras, separados por los pliegues semilunares. Estas hendiduras que ven se llaman pliegues o hendiduras semilunares. Bien, tercera, cuarta y última característica. En la superficie de este intestino grueso también vamos a encontrar acúmulos de tejido graso, de tejido adiposo, conocidos con el nombre de apéndices omentales. Depende del estado nutricional, otra vez, del paciente. Si es un gordo, le gusta comer, hay grasa en la superficie. ¿Cómo se llaman esas grasas? Apéndices omentales. Pero si es flaquito, no hay esto, no existe. Esto solamente depende al estado nutricional de la persona. Lo mismo con el mesenterio. Ahí están. Estas 4 características no las tiene el intestino delgado. Por eso se diferencia el intestino delgado y el intestino grueso. Vamos a ir a desglosar principalmente esto, porque el tamaño y el calibre ya lo hemos visto en cuanto a sus dimensiones. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte. Vamos a desglosar un poquito más las tenias. ¿Qué es una tenia? En este caso no estamos hablando de un parásito, ¿no? Estamos hablando de una característica propia del intestino grueso. ¿Por qué lo llaman tenia? Porque se parece pues a esa tenia, ¿no? Ese parásito plateadito, plano, blanquecino que se encuentra en los humanos también, en los animales principalmente, ¿no? Entonces ha sido comparado con ese parásito, de ahí viene su nombre de tenia, de ahí viene tenia. Entonces, ¿una tenia qué es? Una tenia es un engrosamiento de la capa muscular longitudinal del intestino grueso. Esa es una tenia. Entonces depende de la fibra longitudinal la tenia. Estas tenias, que son 3, inician en la base del apéndice. Ahí inician, ahí nacen lo que son las tenias o cintas longitudinales. Son 3. Uno se va por la cara anterior del ciego, la tenia anterior o tenia libre. Uno se va por la cara posterolateral de lo que es el ciego. Pues ahí le va su nombre, la tenia posterolateral, o también lo llaman como tenia omental, porque seguramente a nivel de la porción transversa se inserta ahí el momento mayor.
Y por último, la tenia posteromedial, o también lo llaman como tenia mesocólica, porque seguramente a nivel de la porción transversa se inserta el mesocolon transverso. Por eso se llaman también así como tenia mental o tenia mesocólica. La tenia anterior libre no se inserta nada ahí. Ahora, ¿quiénes forman esas austras? Porque dijimos que la tercera característica es la presencia de austras. Esas dilataciones que tiene este intestino grueso la están formando las cintas longitudinales. Entonces ya saben de por qué se forman estas saculaciones. ¿Quién forma? Las cintas. ¿Por quién está formado las cintas? Por la pared muscular longitudinal. ¿Entendieron? ¿Para qué sirven estas saculaciones? Sirven para el tránsito en una sola dirección del contenido, porque el contenido que sale del ilion hacia el ciego y del ciego tiene que ascender con fluidos retrógrado. Entonces la contracción es simultánea. Primero se contrae el ciego, después se contrae la primera austra de lo que es el colon ascendente. Así sucesivamente se va contrayendo en una sola dirección, de tal manera que el contenido vaya en una sola dirección, desde el ciego hacia el recto y desde el recto hacia el conducto anal. Porque imagínate que estén comprimiendo las vísceras intraabdominales, en vez que salga se va por el otro lado, ¿cierto? Puede ocurrir. Entonces para eso existen las cintas, y las cintas forman los saclos, y los saclos tienen una contracción, pues no de manera conjunta, sino inician en el ciego así sucesivamente. ¿Entendieron? Para eso sirven las cintas, para eso sirven a las abolladuras, las dilataciones, saclos o austras. Claro, entender, por eso se forma. Entonces está bien diseñado este intestino grueso. Bien, pero ¿qué nos dice? A medida que va ascendiendo estas tenias 3, anterior, posteromedial y posterolateral, a nivel del colon transverso cambian de nombre, porque el colon transverso sufre una rotación hacia adelante, de tal manera que la tenia anterior ya no se va a llamar tenia anterior a nivel del colon transverso. ¿Cómo se va a llamar entonces la tenia anterior? Tenia antero, aquí está mal escrito, ¿no? Aquí hay que quitarlo esta F, ¿ya? Es tenia antero inferior, antero inferior, anterior inferior, la tenia anterior para el colon transverso, por si acaso. ¿Qué pasa con la tenia posteromedial? La tenia posteromedial dice que a nivel del colon transverso se hace postero inferior. Y por último, la tenia posterolateral se hace tenia postero superior a nivel del colon transverso. Entonces, estos nombres no es para todo el intestino grueso, ¿no? Excepto para quién, para el colon transverso. Pero también vamos a encontrar una zona que tampoco tiene estos nombres. Entonces buscaremos. Seguimos el trayecto por el colon descendente ahora. El colon descendente es lo mismo en cuanto a sus tenias que el colon ascendente, es decir, tiene una tenia anterior, posteromedial y posterolateral. Llegando a nivel de lo que es el colon sigmoideo, nos dice que las tenias posteromedial y posterolateral, los dos se fusionan. ¿Y qué es lo que van a formar? Una tenia solamente, la tenia posterior. Y la tenia anterior mantiene. ¿Entendieron? Entonces, en el colon sigmoideo, ¿cuántas tenias existen? 2. ¿Cómo se llaman? Anterior y posterior. ¿Qué pasó? Se fusionó tenia posterolateral con posteromedial y formó la tenia posterior. Ahora, estas tenias terminan expandiéndose a nivel del surco recto sigmoideo. Después el septo no tiene lo que son las cintas. Y si no hay cintas, tampoco hay abolladuras, es decir, las austras. Entonces el septo no tiene austras porque no llegan hasta ahí las que son las cintas. ¿Entendieron? Y listo. Entonces, así es como se forman entonces estas tenias, que son 3 para cada una de ellas, excepto para el colon sigmoideo, que son 2, ninguna para el septo, peor para el conducto anal. Bien, ahí estamos viendo las generalidades del intestino grueso. Hasta aquí alguna pregunta de intestino grueso. Estoy yendo más lentito que el anterior. El jueves he ido un poquito más rápido ahora estoy yendo más lento. ¿Lograron entender? Intestino grueso, generalidad, no estamos bien por si acaso, ¿cierto? Eso es lo que tendrían que saber para defender sus preparados. No he visto que estaban defendiendo preparados ustedes también. Perfecto, vale. Entonces, eso es lo que tendrían que mencionar en cuanto a generalidades del intestino grueso, ¿no?
No es nomás decir, el intestino grueso mide 1,70, 1,50 y... eso nomás se doctora. Ya está, la doctora buenita, no le va a decir nada. Después en su nota va para el cero, ¿no? En su nota. Pasamos entonces, a ver, vámonos. Aquí hay una clasificación clínico-quirúrgica muy importante que menciona bastantes libros que mencionan como la clínica. Entonces, esto no lo he pasado por... No he querido que pase desapercibido porque es importante saber esto. Entonces, desde el punto de vista clínico-quirúrgica, al intestino grueso dividen en dos, una mitad derecha y una mitad izquierda. La mitad derecha nos dice que principalmente está llegado por la mesentérica superior y la mitad izquierda por la mesentérica inferior. La mitad derecha principalmente se dedica a la absorción de agua y electrolitos y algunas vitaminas. Y lo que es la mitad izquierda principalmente se dedica a la eliminación de los restos, de los contenidos, es decir, forma las heces. Eso es importante saber entonces. ¿Quién forma lo que es la mitad derecha? Fácil, apéndice está ahí, está el ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha y lo que es la mitad derecha del colon transverso. Mitad izquierda del colon, la mitad izquierda del colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente sigmoideo, tercio superior del septo, colon izquierdo. ¿Entendieron? Colon izquierdo, colon derecho. Ahí está, desde el punto de vista clínico. Cuando nos digan hay un infarto, hay una hemorragia de la arteria mesentérica superior, no le está llegando la sangre ¿a quién? Al colon derecho. O no le está llegando al colon izquierdo. Hay un infarto mesentérico inferior, pues se va a necrosar el colon izquierdo. Tienes que actuar ya nomás, porque si no va a morir, vas a tener que sacar todo esto, porque se va a necrosar. Para eso sirve. ¿Y cuál de los colons es mayor? ¿Quién tiene mayor? Nos dice que en cuanto a las dificultades, es decir, aquellos que sufren más. ¿Quién sufre más? ¿Quién sufre más? Ya sea derecho o izquierdo, nos dice que el que más sufre es el colon izquierdo. Es el que más sufre. Es aquí donde generalmente se encuentran los megacolons, las obstrucciones intestinales. Que es el Chagas, por ejemplo, van a ver seguramente en la enfermedad de Chagas. A la enfermedad de Chagas le encantan los plexos mientéricos submucosos, le encanta, se lo come, pero ¿de qué parte? Principalmente del colon descendente. Además es delgado, tiene poca irrigación. Entonces el que mayor sufre en cuanto a las obstrucciones intestinales del colon descendente. No se olvide, el colon descendente, mesentérica inferior. Para eso es importante saber, por si acaso, la división colon derecho y colon izquierdo. Esto te va a servir para la clínica, pero se supone que ya sabes todo el intestino grueso, ¿no? Bien, ahora sí, comenzaremos entonces con cada una de esas porciones para la configuración externa. Y empezamos por el ciego. Y el ciego se estudia también con una prolongación del ciego, el apéndice, por eso se llama también seco apéndice. Entonces comenzaremos. Configuración externa del intestino grueso. ¿Cómo se llama la primera porción del intestino grueso? Se llama ciego. ¿Cómo se llama su prolongación del ciego? Se llama apéndice. Bien. Generalidades del ciego. ¿Cuánto mide en longitud? 6. ¿Cuánto mide transversal? 6 a 8. ¿Dónde se encuentra?